Nosotros somos Venom, prólogo. Izuku Midoriya, tan solo un niño, solo en su cuarto con las luces apagadas, la única fuente de luz en el cuarto era la que provenía de la computadora, el mismo vídeo ya repetido como por 10ª vez, veía a su ídolo, ese hombre de una sonrisa que cualquiera en el mundo conocía, al que esperaba igualar algún día, pero después de su visita al médico acompañado de su madre, ese sueño se fue, salvar a las personas con una sonrisa ya no era posible, su madre lo observaba con lágrimas cayendo de sus ojos, su hijo no decía nada, solo veía el vídeo en silencio, destrozada por ver a su hijo así solo salió de la habitación, Izuku ni siquiera la miró cuando escuchó la puerta abrirse, quería detenerla, preguntarle si, aún sin una particularidad, podría ser un héroe Izuku. No, es inútil. Baja la cabeza, debía aceptarlo, sin una particularidad no podría, basta de sueños tontos, cerró el vídeo y apagó la computadora, bajó de la silla y salió del cuarto en silencio hasta la sala, ahí estaba su madre sentada en el sofá con sus manos tapando su cara, pero aún así pudo escucharla claramente, lo siento mucho Izuku, lo siento eso terminó de hacerlo sentir mal, escuchaba los sollozos de su madre, triste por ver que su hijo no podría cumplir su sueño, triste porque el no tener una particularidad significaría que al pobre le esperaba una dura vida, no aguantó ver a su madre de esa forma y sin hacer ruido fue a su habitación, la decoración de Olmig no hacía más que recordarle su sueño destrozado, lágrimas cayeron al suelo antes de que en un arranque de enojo arrancará los pósters, lanzará las figuras al suelo rompiendo la mayoría de estos, para después tirarse a su cama y ahogar el ruido de su llanto con la almohada. Al día siguiente, Inko Midoriya, madre soltera, siempre alegre antes los ojos de cualquiera, hoy era diferente, cargaba sus bolsas de las compras acompañada de su amiga Mitsuki que la veía con pena, solo podía imaginar cómo se sentía su amiga, la veía y se notaba que estaba mal, hombros bajos, mirada al suelo, los ojos con pequeñas ojeras Mitsuki. Oye, pone una mano en su hombro, ¿te ves cansada? ¿Dormiste cierto? Inko. Creo que unas 2 horas. Mitsuki. TSK, muy mal Inko, déjame te acompañó a tu casa. Mitsuki acompañó a su amiga hasta su hogar, Inko abrió la puerta y entró quitándose los zapatos, iba a dejar las bolsas cuando Mitsuki se las quitó y habló. Mitsuki, déjame ayudarte, ve a dormir un rato, lo necesitas. Inko, no puedo Mitsuki, aún debo cocinar y debo ir a buscar a Izuku, mirando su celular. Mitsuki, déjame a mí, pone una mano en su hombro, yo puedo hacerlo si quieres, iré a buscar a Katsuki y Izuku mientras duermes y los llevaré a comer, ¿te parece? Además, ¿cómo crees que se ponga Izuku al verte así? Inko bajó un poco la cabeza al escuchar eso, pero era verdad, y aún así dio una sonrisa a su amiga, siempre podía contar con ella. Inko, muchas gracias, de verdad. Mitsuki, solo ve antes de que te mande yo misma, ¿sí? Riendo, Inko soltó una pequeña sonrisa y hizo caso a su amiga, agradeció una vez más y caminó lentamente a su cuarto a dormir. Mitsuki por su parte miró una hora y empezó a moverse, acomodó las compras de Inko y tomó sus bolsas antes de tomar sus propias bolsas y salir de la casa, fue a la suya y dejó sus compras para ir a buscar a su hijo y a Izuku. En el camino solo pudo pensar en el pobre chico, su hijo pudo tener una particularidad muy destacada, aunque no le gustaba lo que eso trajo para el niño, por cómo lo halagaban los niños y sus maestros solo hicieron que el ego del niño se elevara demasiado, ella como madre solo pensaba cómo hacer que su hijo dejara ese ego que sus amigos y maestros le dieron, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó la voz de su hijo llamándola. Bakugo, mamá. Vio a su hijo acercarse a ella y vio esa sonrisa en la cara de su pequeño, esa sonrisa de superioridad, en la cara de un niño, no era algo que le alegrara mucho, pero aún así lo recibió con una sonrisa esperando que con el tiempo se le quitará. Mitsuki, hola hijo, Bakugo, ¿nos vamos ya? Estaba pensando que quizá, ve a su madre aún quieta, mamá. Mitsuki, no me levantes la voz. Frustrada, Bakugo, entonces vámonos. Mitsuki, aún no, Bakugo, ¿y qué esperamos? Mitsuki, a Izuku. Bakugo entrecerró sus ojos confundido, su madre esperaba al inútil. Bakugo, ¿y para qué esperamos a ese inútil? Mitsuki, Katsuki Bakugo. En ese momento Bakugo vio la mirada enojada de su madre sobre él y desvió la mirada. Mitsuki, ¿qué es esa forma de hablar de un amigo? Bakugo, TSK, lo siento ma, susurra. Mitsuki, eso pensé. Mitsuki volvió a mirar si aparecía el peli verde, entonces lo vio, ese cabello era muy distinguible, entonces puso su mejor sonrisa para recibir al pequeño. Mitsuki, hola Izuku, sonriendo. Izuki, hola tía Mitsuki. El tono de voz del pequeño casi hace que su sonrisa desapareciera, pero la mantuvo como pudo. Izuku, ¿y mi mamá?
Mitsuki, tu madre no se sentía muy bien, así que le dije que yo vendría a buscarte junto a Bakugo. Izuku solo asintió y no dijo nada, solo caminó cerca de la mujer intentando no mirar a su amigo rubio que lo veía con ojos furiosos. Mitsuki caminó entre los dos separándolos, esos dos eran muy amigos. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué cambió entre los dos? No quiso pensar mucho en eso, solo llevó a ambos niños al centro a comer algo. Ya sentados todos comieron en silencio, hasta que Bakugo se fue al baño. Entonces la mujer decidió hablar con el pequeño peli verde para ver si podía alegrar un poco al pequeño. Mitsuki. Dime Izuku, ¿qué tal la escuela? Mal tema para empezar, el chico solo bajó más la cabeza. Sus compañeros, al enterarse de que él no tendría una particularidad, se encargaron de molestarle y burlarse de él todo el día. Mitsuki se dio cuenta al instante que no fue un buen tema para iniciar una conversación. Mitsuki, ¿sabes? Escuché en las noticias que All Might evitó una catástrofe en París, un atentado terrorista casi acaba en muchas muertes, pero gracias a All Might ni siquiera hubo heridos. ¿Escuchaste eso? La mirada del chico por un momento de iluminó, su fanatismo por el héroe número uno no era un secreto para nadie. La mujer quiso aprovechar eso para animar al chico, pero grande fue su sorpresa al ver cómo a los pocos segundos ese brillo en los ojos del niño se desvanecía. Izuku. No lo sabía. Mitsuki se había quedado sin palabras. ¿Dónde estaba ese chico alegre que siempre sonreía tratando de imitar al símbolo de la paz? Parecía como si ese niño ya no existiera. Izuku. ¿Sabe tía Mitsuki? Estaba pensando, ¿usted cree que pueda convertirme en un buen detective? ¿Detective? No esperaba una pregunta así, más bien esperaba una ¿cómo cree que pueda convertirme en un gran héroe? Pero no, estaba demasiado sorprendida. Mitsuki. ¿Detective? ¿No querías convertirte en un gran héroe Izuku? Izuku solo negó con la cabeza, lo había estado pensando gran parte de la noche antes de poder quedarse dormido. Izuku. No tía Mitsuki, ya no, sin una particularidad, no puedo ser un héroe. Entonces Mitsuki también bajó la cabeza, ese chico sonriente ya no estaba, solo podía sentir tristeza por el Izuku. Pero eso no quiere decir que aún no pueda salvar a personas con una sonrisa. Entonces la mujer levantó la mirada y vio al niño con la cabeza levantada y con un tenue brillo en esos ojos verde. No era un brillo como antes, pero sin duda veía determinación en esos ojos, eso le devolvió la sonrisa. Mitsuki. Entonces, estoy segura de que lo serás, puedes ser un gran detective Izuku, sé que puedes, sonriendo. Entonces Izuku lo supo, no era el fin del mundo, aunque no tuviera una gran particularidad, aún podía salvar personas con una sonrisa. Mucho después, Izuku caminaba por los pasillos de su escuela, ya más alto y con 7 años, un papel chocó en su cabeza. Pero este solo lo ignoró y siguió su camino, su mirada seria solo se encontraba hacia adelante ignorando los comentarios de sus compañeros de escuela. Llegó a la salida y empezó a caminar hacia su hogar. Desde ese día que Mitsuki lo fue a recoger, el joven hizo muchos cambios en su vida. De partida empezó a hacer un poco de ejercicio, tanto como su pequeño cuerpo podría soportar. En un mundo donde los villanos tenían particularidades asombrosas, no podía dejar que su físico le jugara en contra. También empezó a tomar un gran interés en los casos policiales, misterios que veía en internet, casos que la policía investigaba, y aunque en menor medida, también tomó gusto por las novelas de misterio. Hacía tiempo que All Might ya no era la única figura que admiraba, en The Boar se había ganado su respeto debido a su particularidad de fuego y sus grandes hazañas dignas del héroe número 2, sin duda grandes cambios para el joven de cabello verde, eso logró hacer que su madre saliera de ese estado depresivo en el que se Izuku. Me pregunto qué habrá hecho mamá para almorzar, pensó. Entonces miro al cielo, un día bello, despejado y con una estrella brillando. Espera, ¿una estrella? Entonces Izuku forzó su vista viendo que efectivamente, algo brillaba en el cielo, pero no era una estrella. De a poco esa luz en el cielo se fue haciendo más y más grande hasta que pudo distinguir mejor lo que era, un meteorito. Entonces abrió sus ojos sorprendido y vio que no era muy grande, más sorprendido estaba al ver cómo se acercaba más y más hacia donde estaba. Izuku. Oye, ¿ve cómo se acerca? No. Solo en ese momento empezó a correr lejos de donde estaba y saltó al suelo tapando su cabeza con sus brazos. ¡Pum!
Fue lo único que se escuchó en el lugar y el peli verde sintió como pequeñas piedras cayeron sobre él, abrió sus ojos lentamente y se levantó, miró detrás de él y abrió sus ojos al ver el meteorito un poco enterrado en la tierra, partes de él aún estaban al rojo vivo y veía pequeños agujeros en este. Izuku estaba sorprendido, nunca había visto un meteorito real, todos en internet y muchos de dichos meteoritos falsos. Curioso se acercó y lo analizó, quería tocarlo pero ese rojo brillante que indicaba lo caliente que se encontraba la roca lo hizo aguantarse. Entonces lo vio, ¿había visto bien? ¿Algo se había movido? Entonces empezó a acercarse un poco más a la roca del espacio, una masa negra saltó desde la roca cayendo a un lado del peli verde, asustado se tropezó al ver esa cosa. Izuku, ¿qué es eso? Entonces sintió más miedo al ver cómo esa cosa negra se acercaba a él arrastrándose rápidamente. Izuku intentó levantarse y correr lejos del lugar pero ya era tarde, la masa negra atrapó una de sus piernas y se pegó a él, con sus manos intentó quitárselo pero se pegó a sus manos y sintió cómo se hacía más grande empezando a taparlo por completo, sentía que se quedaba sin fuerzas de a poco, hasta que vio todo negro. Horas después, el peli verde abrió sus ojos lentamente, entonces sintió la luz en sus ojos y los volvió a cerrar hasta que la luz dejó de irritarle. Entonces miró mejor dónde se encontraba, estaba en una camilla en un cuarto de hospital, aún tenía su ropa de la escuela a excepción de la chaqueta, miró a su costado y vio a su madre dormida con la cabeza en la camilla mientras sostenía su mano. Entonces recordó, el meteorito, esa cosa negra, estaba confundido, empezó a tocar su cuerpo como buscando algo fuera de lo normal, pero nada. ¿Acaso habrá imaginado a esa masa negra? Ya no estaba seguro, pero al moverse y revisarse tan repentinamente hizo que su madre despertara y al ver a su hijo despierto, se lanzó a abrazarlo. Izuku. Soltando unas lágrimas, qué bueno que estás bien hijo. Izuku correspondió el abrazo de su madre y a los minutos después llegó un doctor que le dio una rápida mirada a ver cómo se encontraba. Doctor. Bueno, tal y como pensábamos, solo estaba inconsciente Izuku. ¿Qué me sucedió? Doctor, estuviste en el impacto de ese pequeño meteorito chico. Entonces el doctor sacó su celular y le mostró una noticia reciente. Doctor, unas personas te encontraron tirado en el suelo cerca de la zona de impacto y llamaron una ambulancia, menos mal que solo quedaste inconsciente, sonríe, Izuku. Sí, menos mal, aún pensativo. Entonces Izuku volvió a pensar en esa cosa negra, no estaba seguro de qué había sido, pero estaba aliviado de que al final estuviera bien. ¿Piensas que fui un sueño mocoso? Izuku. El joven miró a todos lados buscando a la persona que habló, pero no había nadie más que el doctor, su madre y él. Izuku. ¿A alguien dijo algo? No hijo, nadie dijo nada, confundida. Doctor, quizá solo estás confundido chico, fue un día muy pesado, sí, quizá solo era eso. ¿Confundido? ¿Eso cree? Entonces ahora sí todos habían escuchado esa voz, algo rara pero ahí estaba. Doctor, ¿quién dijo eso? Fui yo. Entonces el doctor, Inko y el mismo Izuku vieron asombrados como una masa negra salía del cuello de Izuku, parecía tomar forma de una cara con ojos afilados y dientes puntiagudos. El pobre chico asustado decayó de la camilla y retrocedió hasta chocar con la pared. ¿Qué pasa mocoso? ¿Te asustas de tu propia particularidad? ¿Particularidad? Izuku abrió sus ojos sorprendido igual que el doctor Inko. Doctor. Impresionante, se ajusta los lentes, una particularidad con conciencia, eso no es muy común. Tanto Izuku como su madre estaban sorprendidos, esa cosa negra volvió al cuerpo del chico y una vez pasada la impresión el chico se levantó del suelo y el doctor se le acercó. Doctor. Felicidades joven. El doctor estrechó la mano del joven y aún perplejo solo se quedó parado. Doctor. Jaja mírelo, ve a Inko, aún están sorprendidos. Inko. Ese sí. Entonces Inko dejó su sorpresa para empezar a sentir felicidad, su hijo al fin había despertado su particularidad, aunque fuera mucho después de la edad en la que correspondía, pero había aparecido, aunque sí debía admitir que esa cosa negra le había dado escalofríos. Doctor. Bueno chico, lo toma del hombro, acompáñame, debemos archivar tu particularidad. Izuku no dijo nada y acompañó al doctor junto con su madre que tomó de los hombros a su hijo sonriendo. Inko. Felicidades hijo, sonriendo. Entonces Izuku pasó por una serie de pruebas con el doctor, vio nuevamente cómo esa cosa negra volvía a salir de su cuello y tomaba esa forma de un rostro algo intimidante. Era increíble escuchar esa cosa hablar, pero después de unas pequeñas pruebas el doctor ya tenía todo lo que necesitaba. Doctor. Bien, particularidad, simbionte, por la relación simbiótica entre tú y tu particularidad. Izuku.
¿Simbiótica? Confundido, doctor. Así es, Izuku, eso quiere decir que ambos están conectados, que ambos viven en conjunto apoyándose mutuamente, que se necesitan. Era una manera algo incorrecta de decirlo, pero era la mejor para explicarlo a un niño de 7 años. Izuku, ya veo. Izuku miró esa masa negra nuevamente, en su mente aún estaba esa cosa negra que salió del meteorito, pero decidió no decir nada sobre eso. Izuku. Un gusto. El simbionte miró al joven de cabello verde unos segundos. Igualmente mocoso. Izuku Midoriya caminaba con su madre fuera del hospital, ya era de noche y el viento fresco era agradable para él, su particularidad no había dicho nada desde que salieron de la sala del médico y él tampoco, acompañado a su madre y tomaron un taxi, al llegar a su casa y cerrar la puerta Inko no pudo evitar saltar de felicidad por su hijo. Inko. Oh Izuku, lo abraza, de verdad estoy feliz por ti. Izuku. Gracias mamá, corresponde. Entonces su madre se separó del abrazo y dio una sonrisa a su hijo. Inko. Bueno, ¿qué se te antoja para la cena? Esto merece una celebración, llamaré a Mitsuki. Izuku solo pudo reír ante la actitud feliz de su madre, él solo se alejó y caminó hasta su cuarto sin decir nada, se sentía raro, sentía que sudaba más de lo normal, necesitaba una ducha, pero quizá después, entró a su habitación y no encendió las luces, la poca luz de la luna entrando por su ventana era suficiente, se sentó en su cama y solo entonces habló Izuku. Oye. ¿Qué quieres, mocoso? Izuku. Tú, saliste de ese meteorito. Sí, Izuku. No eres una particularidad. No, Izuku. Entonces. ¿Porque dije que lo era? Entonces la masa negra volvió a asomarse por el cuerpo del chico. Bien mocoso, pon mucha atención a lo que voy a decirte porque solo lo diré una vez, soy lo que ustedes humanos consideran un extraterrestre, y eso de relación simbiótica era completamente cierto, te necesito chico. Izuku. ¿Me necesitas? ¿Nervioso? Así es, no cualquiera podría tenerme, ¿entiendes? Sorprendentemente somos compatibles, ya había tenido a algunos animales espaciales como portadores, pero eres el primer humano, si no tengo un portador moriré. Izuku trataba de analizar todo lo que escuchaba tanto como podía, después de todo solo tenía 7 años. Izuku. Está bien, entiendo, pero... El chico se había quedado callado, pero el simbionte podía saber en qué pensaba, después de todo leer la mente de su portador era una de sus muchas habilidades. Tienes muchas preguntas chico, déjame contestarlas. Entonces a eso le siguió una larga explicación al chico de todo lo relacionado con su nuevo amigo, le contó sobre su especie, cómo este terminó vagando por el espacio hasta llegar aquí, y sobre cómo aprendió todo sobre este planeta al verlo en los recuerdos del niño. Un mundo donde los humanos tienen superpoderes, riendo, suena muy interesante. Izuku. Y bueno, ¿tienes nombre? Nombre, pensando, llámame Venom. Izuku. Venom. Venom. Sí, ¿algún problema? Con tono intimidante. Izuku. No, niega con las manos, para nada, Venom. Venom. Bien, así me gusta mocoso, ahora ve a ducharte, te ves horrible. Izuku. Ese sí. Entonces el joven salió de su cuarto con una toalla y ropa para cambiarse, entró al baño y empezó a girar la llave y el agua empezó a correr. Venom. Agua fría. Izuku. ¿Qué? ¿Por qué? Venom. Créeme, solo pon el agua fría, odio las cosas calientes. Izuku hizo caso y algo nervioso puso el agua fría, algo inseguro se metió en la ducha y grande fue su sorpresa al notar que el agua fría no estaba tan mal como él pensaba, fue agradable y al terminar la ducha se secó y vistió, salió del baño con la toalla en su cabeza y escuchó a su hablarle. Inko. Izuku, ven a saludar. Izuku caminó con la toalla en su cuello, hasta la sala donde vio a Mitsuki y su esposo con Bakugo en la sala. Mitsuki. Izuku. Se acerca y lo abraza, muchas felicidades, un beso en la frente y otro abrazo, fue lo que recibió de la mujer antes de separarse y sonreír. Izuku. Muchas gracias tía Mitsuki, sonríe, Masaru. Muchas felicidades Izuku. El padre del rubio se acercó al chico y estrechó su mano y acarició su cabello, Izuku solo agradeció las felicitaciones antes de mirar a Bakugo, este solo evitaba verlo y su madre le dio un pequeño golpe en la cabeza para que dijera algo. Mitsuki. Vamos Katsuki. Katsuki. TSK, felicidades Deku, forzándose a sonreír, Izuku solo dio una pequeña sonrisa. Izuku. Gracias, Kakchan. Entonces a esto le siguió una pequeña celebración, Mitsuki preparaba algunas cosas con Inko mientras Masaru veía a ambos niños interactuar. Bakugo. A ver Deku, ¿qué tipo de particularidad tienes, burlón? Imagino que será algo igual de inútil que tú. Venom.
¿Qué dijiste, mocoso? Entonces tanto Bakugo como su padre, abrieron sus ojos de sorpresa al ver esa masa negra salir del cuerpo del peliverde. Masaru. Wow, sorprendente. Bakugo. ¿Qué demonios es esa cosa? Izuku. Este es Venom, mi particularidad. Venom. Señor Venom para ti, mocoso, mirando a Bakugo. Mitsuki. Oh, sorprendida, genial Izuku, ¿esa es tu particularidad? ¡Qué genial! Izuku. Ese sí. El chico no estaba acostumbrado a esta clase de halagos, pero se sentía bien. Bakugo. TSK, ¿y qué puedes hacer con esa cosa? ¿Solo habla? Ja. Apuesto que es para lo único que sirve. Venom en ese momento decidió cerrarle la boca al chico rubio y levantó la mano del peliverde, de esta salió un tentáculo negro que se pegó al techo y Izuku salió disparado hasta este, todos vieron cómo ahora Izuku estaba pegado a la pared como si ese fuera el piso. Izuku. Wow, genial, emocionado, los padres aplaudieron mientras Bakugo solo veía a Izuku con ojos furiosos, pero ¿qué podía hacer? Sus padres estaban ahí, no podía hacerle nada al peliverde, este bajó del techo y volvió a sentarse en el suelo. Mientras su madre le daba pizza y este comía feliz, Venom sí que tenía varios trucos. Mitsuki. Y dinos Izuku, ahora que tienes una particularidad, ¿piensas ser un héroe? Todos miraron al niño y este no sabía cómo responder, después de que su médico le dijera que no podía tener una particularidad, había hecho muchos cambios en su vida, por un momento de verdad se había ilusionado en ser un gran detective como los de las novelas de misterio que le gustaba leer, pero ahora tenía a Venom, quizá, ahora podría hacerlo. Venom. Vamos chico, se nota que quieres, además estamos juntos ahora, esa profesión de héroe suena prometedora, para ganarse la vida Venom habló en la mente del chico y fue suficiente para que el pequeño decidiera su respuesta. Izuku. Sí, quiero ser un héroe. No era el mismo deseo que cuando era más pequeño, pero sin duda esa determinación sí era la misma. Años después. Años ya habían pasado desde que Izuku y Venom se unieron, años que se notaban en el joven peliverde, más alto y más desarrollado, sin nada de ropa a excepción de unos pantalones, estaba sentado en su escritorio mientras reparaba lo que parecía ser una cápsula, usaba unos guantes y gafas para soldar mientras terminaba de conectar los últimos cables Izuku. Bien, mira la cápsula, creo que ya está. Izuku selló la parte de los cables de dicha cápsula y se levantó del escritorio, tomó el enchufe de esta y la conectó a la corriente, unas luces se encendieron en el interior de esta y el peliverde se acercó y abrió una pequeña entrada a la cápsula. Izuku. Vamos, pruébala y dime qué tal. Entonces la masa negra salió de su mano y entró en dicha cápsula que después Izuku cerró, vio como la masa se movía de forma tranquila en esta y dio una sonrisa, al fin lo había logrado, abrió de nuevo la cápsula y su simbionte volvió a él. Venom. Es perfecta. Izuku. Genial. Había estado trabajando en esta cápsula por meses, hacía años que notaba como el simbionte le afectaba mucho físicamente, de tanto tenerlo con él lo afectaba a las semanas, como si lo consumiera, para eso era la cápsula, para que el simbionte pudiera estar fuera del cuerpo del joven en condiciones apropiadas para él y así el joven pudiera descansar su cuerpo. Venom. Eres un genio mocoso, ¿te lo había dicho? Izuku. Más o menos unas 3 veces con las últimas 3 cápsulas. Izuku miró a un rincón de su cuarto, 3 intentos de cápsulas fallidos, las piezas que aún servían las guardo, el resto ya no servía, desconectó la nueva cápsula y tomó las otras 3 que ya no servían, salió de su cuarto y las dejó en una bolsa de basura, entonces escuchó la voz de su madre detrás de él. Inko. Izuku. El joven volteó y miró a su madre que tenía una mirada acusadora sobre el Inko. ¿Otras veces no dormiste por estar trabajando en tus proyectos? El peliverde soltó una risa mientras se rascaba la nuca. Izuku. Jejeje, lo siento maná. Inko. No tienes remedio, suspira, ve a prepararte para la escuela. Izuku. Ese sí. Corrió hasta su cuarto y se arregló para ir a la escuela, fue a la cocina y sacó unas barras de chocolate y papas fritas y salió de su hogar para correr hasta la escuela, entonces lo vio, un villano gigante a lo lejos, sonrió asombrado sabiendo lo que se venía, comenzó a correr hasta el lugar donde aún se encontraba el villano luchando contra los héroes profesionales, hasta la aparición de la heroína novata MT Lady. Venom. Bien, ya viste tu espectáculo, vámonos de una vez. Izuku solo soltó una risa ante el poco entusiasmo de su compañero y siguió su camino mientras terminaba de anotar en su libreta sobre la habilidad de la nueva heroína. Llegó a la escuela y todo fue normal hasta la última hora, el maestro alentando a sus alumnos a tomar el curso de héroes y todos celebrando alegres, por lo menos que el comentario de Bakugo sobre ser el único de esta escuela en convertirse en héroe. Maestro. Bakugo, escuche que harás la prueba de ingreso para la UA.
Todos asombrados ante esto, la gran escuela de héroes a la que solo va lo mejor de lo mejor. Bakugo. Ja, por supuesto. Maestro. Y también, veo un papel, Izuku Midoriya. El silencio en toda la sala se hizo presente mientras todos volteaban a ver al joven de cabello verde que se encontraba dormido en su puesto. Esa noche sin dormir lo tenía algo cansado, pero entonces el ultrasentido de Venom lo alertó y levantó su cabeza del puesto antes de la pierna del joven rubio cayera sobre la mesa. Bakugo. Maldito nerd, ¿de verdad crees que puedes entrar a? El peli verde solo se frotó el rostro, despejándose del sueño y miró al rubio que hacía pequeñas explosiones en la palma de la mano. Bakugo. ¿De verdad crees que un inútil como tú puede lograr algo así? El rubio sonrió burlonamente mientras algunas risas se escuchaban por el salón. Izuku. Sí. Fue todo lo que Izuku dijo antes de quitar el pie del rubio de su mesa y volver a apoyarse para dormir unos minutos más. Bakugo estaba a punto de agarrar al chico pero el maestro se lo impidió. Maestro. Suficiente, joven Bakugo. En eso la campana sonó indicando el término de la clase. Bakugo solo gruñó por lo bajo mientras de a poco los estudiantes y el maestro salían. Izuku tomó su libreta y antes de guardarla la mano del rubio se la arrebató. Bakugo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? No alcanzó a leer ni la portada cuando un tentáculo negro salió de la mano de Izuku y tomó la libreta devolviéndola a su dueño. Izuku. Nada importante, Kacchan. Bakugo. TSK, maldito nerd, ¿acaso quieres pelear? Izuku. No quisiera causar destrozos que quedarán en mi expediente personal, afectaría mi ingreso a UA, ¿no crees, Kacchan? Sonríe. Entonces el rubio tomó esto en cuenta, gruñó por lo bajo mientras pasaba al lado de su viejo amigo y sin mirarlo salió de la sala acompañado de sus dos compañeros. Venom. Bien manejado, mocoso. Izuku. PFFF, gracias. El peli verde salió de la sala y comenzó a caminar fuera de la escuela. Ese día se desvió un poco de su camino habitual para alargar un poco más la caminata. Vio un pequeño túnel y pasó por este cuando su ultrasentido lo advirtió del peligro detrás de él. Rodó por el suelo evitando el agarre de una masa verde que pasó lo agarra y miró con ojos abiertos al gran villano que estaba frente a él. Villano. Jejeje, eres ágil, chico, perfecto, pareces un buen cuerpo, déjame el trabajo fácil y te prometo que no te dolerá, por más de 45 segundos. El peli verde miraba inseguro al villano que tenía enfrente, se parecía un poco a Venom de no ser por el color y que este tenía ojos y boca reales y este parecía querer robarle su cuerpo. Venom. Oh no, hermano, consíguete el tuyo. Venom se asomó para la sorpresa del villano y sonrió. Villano. No te preocupes, cuando termine con usted. No terminó de hablar cuando una fuerte ráfaga de viento chocó contra el villano de barro haciendo que este se destrozara en pequeñas partes. Entonces Izuku lo vio, esa sonrisa, esa figura, All Might en carne y hueso frente a él. All Might. No hay por qué temer, joven, porque yo estoy aquí. Y con esa sonrisa habitual All Might usó unas botellas de plástico para capturar al villano, todo bajo la mirada de Izuku y Venom, el peli verde. Miró con ojos brillantes al héroe número 1, su ídolo de la infancia justo frente a él, estaba emocionado. Izuku. All Might, necesito un autógrafo. Entonces sacó su libreta de anotaciones y se acercó al héroe rubio que con una gran sonrisa firmó la libreta del joven que miraba la firma con brillo en sus ojos. All Might. Ja ja ja, bueno joven fan, debo retirarme y entregar a este villano a la policía, adiós. Espera, ¿ya se iba? No podía, aún tenía que hacerle preguntas al héroe, muchas dudas que tenía, y una pregunta que siempre lo atormentó, una que lo hacía dudar. Vio al símbolo de la paz tomar posición de salto y ¡pum! El suelo se rompió abajo de él cuando de un salto de elevó decenas de metros en el aire, pero entonces el rubio sintió que cargaba más peso del normal y miró a su pierna para ver al joven fan sujeto a su pierna. All Might. ¿Qué haces ahí, joven fan? Baja en este momento. Izuku. Si me suelto me muero. Venom. Mocoso, te dije que siempre pienses antes de actuar. Entonces el rubio suspiró resignado y aterrizó en la azotea de un edificio. All Might. Eso fue muy temerario, joven, regaña, mi tiempo es preciado, así que con permiso, debo entregar a este villano. Pero antes de poder irse la voz del joven lo detuvo. Izuku. Espere. El rubio volteó serio, pensó enseguida demonios, mi tiempo, Izuku. Quería preguntarle, si una persona sin don, ¿puede convertirse en un héroe? La pregunta podría estar algo fuera de lugar a ojos de algunos, pero en realidad no, ¿qué importaba si tenía a Venom? En realidad él no tenía un don, y a pesar de que con él sabía que podría lograrlo, la duda en su mente nunca se fue, ¿una persona sin don podría lograrlo?
Le interesaba saber qué opinaba el símbolo de la paz acerca de esto, pero cuando volvió su mirada a el rubio frente a él solo se encontraba un hombre flaco y con apariencia de muerto. Izuku. ¿Qué? A esto le siguió una larga explicación del rubio sobre su herida que lo tenía con solo 3 horas diarias para hacer de héroe, una noticia que dejó atónito tanto a Izuku como a Venom, el héroe número 1, el símbolo de la paz, herido de gravedad a ese punto. Si el mundo se enteraba, sería una catástrofe. All Might. Así que te agradecería mucho que no publicaras nada de esto en la red. Va más allá de All Might, de mi reputación, se trata de la seguridad del mundo. El hombre se levantó y caminó hasta la puerta de la azotea, pero antes de irse se detuvo. All Might, me preguntaste si alguien sin particularidad podría convertirse en un héroe. Mi respuesta es no. Izuku abrió sus ojos ante la respuesta del hombre, bajó su cabeza y el hombre rubio salió de la azotea sin decir nada más que unas pequeñas palabras de ánimo para el joven y una sugerencia para la policía. Venom. Vamos chico, no te pongas así, me tienes a mí. Izuku sonrió ante esto, ahí estaba su compañero, sabía que ahora lo tenía a él, pero ¿y si no? Pensar en su vida sin la presencia del simbionte le aterraba. ¿Qué hubiera pasado si Venom nunca lo hubiera encontrado? Venom, no pienses en eso, solo te distraes, estoy aquí y solo eso importa. El peli verde. ¿Cómo había podido pasar esto?, pensó Izuku. Hacía varios minutos ya que el joven peli verde había bajado de esa azotea y había caminado hasta la explosión que hacía un rato se había provocado y no creí lo que veía. El villano de barro que lo atacó estaba ahí, y tenía a Bakugo atrapado asfixiándolo lentamente. El chico rubio intentaba usar sus explosiones para atacar el villano, pero era inútil. Izuku se había quedado parado, no se movía, había recordado las botellas en las que All Might había atrapado al villano y como en su intento por perseguirlo se aferró a sus piernas. Era su culpa, por su culpa ahora su viejo amigo estaba así. Izuku. Kakap-chan. Venom. El pequeño musulmán se ve en aprietos. El simbionte sentía las ganas de su portador por saltar a la acción y ayudar al rubio, algo que él no entendía. Ese rubio no fue más que un dolor de cabeza, pero si algo había aprendido después de años de estar con el peli verde, era que este siempre ayudaría a quien lo necesitará. Izuku. Venom, tenemos que ayudarlo. Venom. No puedo chico, mira alrededor de ellos. Izuku miró mejor el entorno, el villano y su amigo estaban rodeados de fuego, algo que sabía que solo significaba problemas para el simbionte. Rápidamente pensó en algo y miró a su alrededor con la esperanza de ver algo que lo ayudará y lo vio, una alcantarilla, eso serviría. Venom. Veo lo que planeas chico, podría funcionar, hagámoslo. Mientras con Bakugo, hacía lo posible por quitarse al villano de encima, pero sus manos no podían agarrar al villano y sus explosiones no servían. Por primera vez en su vida, sentía miedo, se sentía inútil, sentía como de a poco el aire se iba y veía como los héroes profesionales no podían hacer nada por el fuego y los ataques del villano, sentía que su visión se nublaba. ¿Acaso este era su final? No quería eso, pero ya era tarde. Splash. Bakugo. Él estaba débil. Entonces como pudo abrió los ojos y sintió como una ráfaga de agua caía por la zona. La mayor parte de la zona donde se encontraba el villano ahora se encontraba libre de fuego. Entonces se escuchó un gruñido. El villano de barro sintió como unas garras lograban hacer que el chico rubio pudiera tomar una gran bocanada de aire. El villano miró la silueta que lo había atacado, completamente negra. Apenas dio el golpe la suelta salto y se adhirió a la pared quedando colgado de este. Villano. Tú, enojado, ¿quién eres? La silueta no respondió, simplemente se lanzó hacia el villano de barro que con igual ferocidad se lanzó con Bakugo incluido. La masa verde y negra pareció mezclarse por unos segundos mientras Izuku trataba de alcanzar con sus manos al rubio que tragándose su orgullo empezó a hacer lo mismo y trató de alcanzar al peli verde. Apenas ambos se alcanzaron Venom volvió a adherirse al cuerpo del peli verde y tiró con fuerza. El rubio fue lanzado lejos del villano de barro que ahora estaba sin su rehén. Villano. Tú, furioso, maldito.
Pero antes de el villano pudiera volver a hacer algo, una fuerte ráfaga de viento terminó por apagar el fuego y de nuevo destrozó al villano de barro en pequeñas partes que quedaron esparcidas por el lugar. La silueta negra volteó y miró al héroe número 1, otra vez en su forma musculosa, sonriendo bajo la mirada de todas las personas que empezaron a aplaudir a este. De a poco la masa negra dejó de cubrir a la silueta, dejando ver a todos la figura del estudiante de cabello verde All Might. Bien hecho, joven, lograste salvar al chico y me diste una oportunidad para acabar con el villano. Ahora los aplausos iban dirigidos al joven, que sin saber cómo reaccionar solo pudo bajar la cabeza avergonzado. El rubio por su parte estaba siendo ayudado a levantarse por los héroes, entonces este dio una mirada a su viejo amigo y volvió a gruñir enojado. Había sido un inútil, y la persona que siempre trató como un inútil fue quien lo salvó. Al rato después las autoridades ya tenían el lugar controlado, la ambulancia ya revisaba al rubio, que con enojo solo gritaba que se encontraba bien y que lo dejaran tranquilo. Recibió unas buenas críticas por su gran aguante contra el villano por parte de los héroes, pero no le importó. Izuku por su parte suspiraba sentado en la calle algo agitado, era la segunda vez que usaba ese traje de Venom, parecía eficaz. Entonces vio como unos héroes se acercaron a él con sonrisas en sus rostros. Héroe. Muy bien hecho, chico, fue una buena maniobra. Izuku. Gracias. Unos halagos después, Izuku buscó con la mirada al héroe número 1, pero este estaba siendo inundado con preguntas de los periodistas. Resignado decidió irse del lugar, quería disculparse con el héroe rubio pero ya no se podría. Caminó hacia su hogar con la cabeza baja pensando el día tan agitado que había tenido. El cielo naranja le decía que su madre lo regañaría por llegar tarde, pero la noticia del villano tal vez la calme. No, más bien la haría enojar más por saber que su hijo se metió a pelear con un villano. Era mejor que se quedara con la idea de que simplemente se atrasó. Entonces escuchó la voz que menos quería escuchar. Bakugo. Tu maldito nerd. Izuku volteó y miró al rubio con expresión furiosa acercándose a él. Izuku. Ahora no, Kat-chan. Bakugo. Nada de eso, no pedí tu maldita ayuda. Izuku. Pero la necesitabas. Bakugo. Aún así. El rubio estaba furioso, no importaba cuando le gritara o tratara mal, el peli verde siempre lo miraba preocupado, como si él no pudiera cuidarse solo. Eso lo enojaba demasiado, pero solo ese día, al sentirse como un inútil. Ese día podía permitirse agradecer. Bakugo. TSK, enojado, gracias. Izuku abrió los ojos sorprendido. Bakugo le agradeció. ¿Había escuchado bien? Venom. Oh, ¿cómo no tener una cámara de vídeo en estos momentos? El rubio ya había desaparecido entre las calles. Izuku sonrió y volteó nuevamente para dirigirse a su hogar, pero se vio interrumpido nuevamente. All Might. Ya estoy aquí. Y en una pose épica, All Might apareció de un callejón con su gran sonrisa que no duró mucho cuando volvió a su forma esquelética de golpe. All Might. Cof cof cof. Izuku y el simbionte miraron al rubio algo confundidos. ¿Qué hacía él ahí? Izuku. ¿Qué hace aquí All Might? All Might. Jejeje, vine a hablar contigo, joven. Izuku abrió un poco sus ojos de sorpresa al escuchar eso, y solo era el principio, aún faltaban muchas sorpresas que le esperaban al joven de cabello verde. Al día siguiente, Izuku se encontraba en un lugar lleno de chatarra. Había sido citado por All Might el día anterior cuando tuvieron la charla más rara y loca en la vida del joven. One for All aún estaba algo sorprendido. Si era sincero, el poder de heredar poder sonaba demasiado fantástico, aún en su mundo donde lo sobrenatural ahora era normal. Cuando el héroe número 1 llegó, comenzó una explicación acerca de cómo funcionaba su particularidad, la poderosa fuerza del héroe y la explicación sobre convertir su cuerpo en un buen recipiente para el poder de One for All. All Might. No te mentiré, joven Midoriya, en estos momentos ya eres un recipiente más que aceptable, pero aún así, aprovecharemos todo este tiempo antes de tu prueba de ingreso para entrenar aún más y convertirte en un recipiente aún mejor. Entonces la masa negra se asomó por el cuerpo del chico. All Might no mentiría, esa cosa le daba escalofríos a veces. Venom. Ahora podrías explicar cómo este basurero nos ayudará con tu idea de un mejor recipiente.
Cuando All Might vio por primera vez a Venom, su reacción fue de sorpresa. La masa negra era totalmente diferente al chico, aunque a veces podían parecerse mucho. All Might, me alegra que preguntes. Entonces, después de una pequeña explicación del nuevo entrenamiento del chico, ambos se pusieron en marcha. La playa no se limpiaría sola después de todo. Fueron 10 meses de duro esfuerzo. En las noches Venom descansaba en la cápsula que su portador había logrado hacer y el simbionte evitaba meterse en el entrenamiento físico del muchacho. Fueron unos duros 10 meses, pero al pasarlos, los resultados se veían por sí solos. Un grito al aire libre fue lo que se escuchó por la playa. All Might miró con emoción la playa despejada de basura y sin notarlo entró en su forma musculosa. El peli verde saltó de la pista de basura que había amontonado y con su brazo convertido en garra se aferró a un refrigerador para caer enfrente del héroe rubio. All Might, lo hiciste bien, joven Midoriya, sonriendo. Izuku, gracias All Might. All Might, ahora ya eres un recipiente más que bueno para tener One for All. Te deseo suerte en tu prueba y recuerda, desde ahora debes estar listo para todo en cualquier momento sin previo aviso. Entonces empezó a dar su discurso motivador sobre cultivar el poder mientras se quitaba un cabello extendiéndoselo al joven. All Might, ahora, comételo. ¿Qué? Venom, ¿cómo que comerse un pelo, señor héroe? Gritó el simbionte. Día de la prueba de ingreso. El joven Izuku miraba la gran estrada al establecimiento de UA. Mentiría si dijera que no estaba nervioso. Venom, respira mocoso, tienes que calmarte. Izuku, ese sí, el primer paso para convertirme en un héroe. Y como si toda la ironía del mundo fuera contra el joven, apenas dio el primer paso para entrar al establecimiento vio en cámara lenta cómo estaba a punto de caer, una mala jugada de sus nervios, aunque se sorprendió al ver que repentinamente había dejado de caer, estaba flotando. Entonces sintió como unas manos lo volvían a levantar y lo dejaban bien parado. Miró a su costado y vio una chica castaña bien peinada que lo miraba apenada. Perdón por usar mi particularidad en ti, pero creí que sería muy malo que te caigas apenas en la entrada, sonriendo. Bueno, nunca había interactuado con una chica en su vida y se quedó paralizado mientras sus mejillas se ponían algo rojas. Izuku. Contrólate, Izuku. Pensó. Jejeje, te ves nervioso, yo también lo estoy, pero demos lo mejor de nosotros para las pruebas, nos vemos. Y sin decir más la chica se fue dejando al joven con su rostro aún rojo de vergüenza. Venom, bien hecho chico, muy buena primera impresión. El chico no respondió y logrando tranquilizarse después de unos segundos entró al establecimiento donde fueron recibidos por Present Mic que les dio una pequeña explicación sobre las pruebas que les realizarían. La escrita no fue mucho problema para el joven, tanto él como Venom se habían vuelto como esponjas cuando se trataba de aprender y eso lo hizo más fácil, pero era hora del examen práctico. Fueron llevados a uno de los muchos terrenos de la UA y fueron dejados en una gran puerta. Todos parecían estar hablando alentándose. Izuku se mantuvo al margen aún no sabiendo cómo integrarse a un grupo. Entonces vio a la chica que evitó su caída en la entrada de la escuela. Izuku, es ella. Venom, la chica a la que le dejaste una buena primera impresión. Izuku, creo que debería ir a agradecerle por lo de antes. Pero antes de llegar a la chica una mano se puso en su hombro evitando que siguiera caminando. Izuku, miró atrás de él y vio a un chico más alto que él de gafas y aspecto rígido, como un militar. Se fijó en sus pies como en la parte de sus gemelos salían unos tubos de escape. Al instante pensó una particularidad de velocidad. No creo que sea buena idea que la molestes, parece estarse concentrando, y deberías hacer lo mismo, regaña. Venom, ¿tus padres no te enseñaron a no meterte en lo que te incumbe, mocoso? La masa negra asomó su cara intimidante haciendo retroceder al chico de lentes y llamando la atención de unos pocos. Izuku. Jejeje, rascándose la nuca, perdónalo, está emocionado. Venom. Oye mocoso, le dice en su mente, las puertas se abrieron. Izuku. Y era cierto, las puertas se abrieron, pero nadie se movió, nadie daba una señal. Entonces recordó las palabras de All Might cuando le dio su poder.
Desde ahora debes estar listo para todo en cualquier momento sin previo aviso, y su instinto le dijo corre, y así lo hizo, en un arranque de velocidad gracias a su habilidad potenciada gracias a Venom. Solo una nube de tierra quedó detrás de él mientras todos los demás se quedaban algo fuera de lugar. Entonces escucharon la voz Present Meet. Present Meet. Esperan una invitación. En una situación real no habrá señal de partida. Entonces, tomando el ejemplo del peli verde, todos los demás empezaron a correr. El peli verde por su parte ya estaba arrasando con los primeros robots. De un punto, no usaba su traje, Venom solo cubrió sus brazos de los que salieron unas grandes garras con las que destrozaba a los robots. Si seguía de esa manera podría acumular una buena cantidad de puntos. Uno tras otro los robots iban cayendo ante sus garras, hasta que contó que ya tenía suficientes puntos como para aprobar. Usó sus garras y sus pies envueltas por Venom para escalar un edificio y ver mejor a dónde dirigirse. El escándalo se veía a lo lejos, humo y explosiones a lo lejos. Entonces lo vio, un robot gigante, demasiado gigante, que se dirigía hacia donde estaban una gran parte de los postulantes. Era el robot de 0 puntos. Ahí supo que era momento de probar algo nuevo. Izuku. Bien, hagámoslo. Venom. Adelante. Entonces Izuku cerró sus ojos y se dejó caer del gran edificio. Vio como el suelo estaba cada vez más cerca y levantó su mano apuntando a otro edificio. Una cuerda negra y delgada salió de su muñeca, así empezando a colgarse entre los edificios. Las cuerdas se despegaban de los edificios volviendo al chico cuando ya habían cumplido su función. Escombros volaron hacia él y con agilidad los esquivó cayendo en mitad de la calle. Los postulantes corrían haciendo caso a la advertencia de Present Mic evitando al 0 puntos. Izuku estaba a punto de hacer lo mismo, pero un grito lo alertó. ¡Ayuda! Entonces Izuku la vio. La chica amable estaba atascada entre unos escombros que atrapaban sus piernas. Entonces recordó su nuevo poder dado por All Might. Era hora, porque aunque sacara a la chica de los escombros el robot lo seguiría persiguiendo. Había que detenerlo. Entonces hizo caso a su maestro y se puso en posición para saltar. Venom. ¿Estás seguro, mocoso? Izuku. Ya lo estoy haciendo. Sintió como sus piernas eran inundadas en poder, sentía como sus piernas dieron el salto en el aire elevándolo decenas de metros en el aire hacia el robot bajo la mirada sorprendida de los estudiantes. Entonces apretó con fuerza su puño recordando la frase que su maestro le dio para usar su poder. Izuku. Smash. Y descargó un potente golpe en la cabeza del robot mandándolo hacia atrás mientras explotaba. Este era el poder de All Might. Entonces el peli verde sintió como la gravedad hacía su trabajo haciéndolo caer a gran velocidad al suelo. Izuku. Esto es malo. Intentó moverse pero sus piernas y brazo roto no le hicieron caso. Venom. Tu otro brazo, mocoso. Las telarañas. Entonces con su brazo bueno estaba intentando apuntar a algún edificio para salvarse de la caída, pero no podía apuntar bien por su cuerpo maltratado. La caída sería fatal, pero antes de chocar contra el pavimento una cachetada lo desvió de su caída para después flotar el aire. Otra vez la chica castaña lo salvaba de una caída, levitando para después caer los dos. La chica vómito sintiendo las repercusiones de su particularidad y después respiró. Los demás se acercaron al chico en el suelo. Algunos desviaron la mirada al verlo, sus piernas y su brazo rotos en ángulos imposibles de doblar para alguien común. Present Mic. Se acabó el tiempo. Se escuchó por todo el lugar cuando todos suspiraron aliviados, otros nerviosos. Entonces la mujer médica de la escuela apareció entre los alumnos. Recovery Girl en escena, acercándose al que ella veía, era el más grave de los presentes. Recovery Girl. Vaya, ve al chico, parece que su cuerpo aún no está bien adaptado a su particularidad. Entonces se acercó al chico para curarlo, pero cuando estaba por hacerlo se escuchó el ruido de los huesos del chico. Todos vieron asombrados como sus piernas giraban acomodándose igual que su brazo. El chico gruñó aguantando el dolor evitando gritar, pero de a poco el dolor se fue, movió sus extremidades de a poco y consiguió ponerse de rodillas para después levantarse. Apretó su mano del brazo que antes estaba roto. ¿Qué fue eso? Seguramente una habilidad del simbionte de la que no le había hablado. Izuku. ¿Qué fue eso, Venom? Dijo en su mente. Venom. ¿Te cure? ¿No fue obvio? Izuku.
¿Por qué nunca me dijiste que hacías eso? Venom, ¿alguna vez te habías roto los huesos así como para que yo los tuviera que curar? Izuku: bueno, no, pero igual pudiste haberme avisado. Venom: bueno, ahora lo sabes, no le da importancia. Izuku negó con la cabeza cuando empezó a estirar sus extremidades. Sintiéndolas bien, todo estaba en orden, todos los alumnos fueron llamados para retirarse. En el camino el Peliverde escuchaba los susurros de los que estaban a su alrededor y sentía las miradas de otros. Parece que su pequeño acto había llamado un poco la atención, ignoró las miradas y los susurros y subió al autobús que los trajo para poder irse a su casa y esperar